parciales durante 3 días en el puente Méndez Casariego. Ayer pasé por el puente Méndez Casariego y vi todo como el reforma que han picado para hacer el trabajo del refaltado del puente. Y todavía están ahí como las piedritas tras el cambio de juntas que se hizo durante los últimos meses. La intervención avanza con una renovación clave en la calzada. Va a haber un esquema especial de circulación para ordenar el tráfico vehicular sin interrupción total del paso. El rojo y negro va a buscar que su récord sea positivo, Marcos, salir de las tablas. Hoy jugará contra uno de los pesados de la categoría, Quilmes de Mar del Plata. Ayer se entrenó en el Club Central Entrerriano. Tiene un americano, creo que es, que es muy parecido a Jerry Mina, no, ¿cómo era que se llamaba el que jugaba en River? Que jugó en Independiente del Valle también. ¿Te acordás? Que había un colombiano, un ecuatoriano que jugaba de dos. Sí, bueno, es muy parecido a él. Va a estar jugando hoy Central Entrerriano, Marquinhos. Exactamente, desde las 21:30 horas va a estar recibiendo a Quilmes de Mar del Plata en el José María Bertola, en lo que será su último partido del año en el Bertola. Por lo tanto, es lindo, un viernes 21:30 horas, es día y horario clásico de básquet. Hermoso para ver, sobre todo contra un gran rival que venía invicto, 7 victorias consecutivas, perdió con la Unión en Colón antes de ayer y hoy vuelve a jugar, a cerrar su gira por Entre Ríos contra Central Entrerriano. El rojo y negro, que lleva 4 victorias y 4 derrotas, récord 3-1 en condición de local, irá por supuesto en búsqueda de poder cerrar el año de la mejor manera, ganando de local, y después para poder afrontar los 3 partidos que le quedan en condición de visitante tendrá que hacer una gira el rojo y negro para cerrar este año 2025, pero lo cierto es que hoy desde las 9:30 de la noche Central con Quilmes, partidazo en el Bertola. Bueno, con mucha gente seguramente en el estadio, ahí en el patio del club, para ver al rojo y negro, metiéndonos en el plano nacional, lejos de la euforia política que vive el gobierno, lejos de la euforia financiera que viven los mercados, algunos de los sectores beneficiados por las políticas de Javier Milei. Bueno, la economía real tiene sus complicaciones importantes. Mirá lo que dijo el presidente en las últimas horas. Ayer escuchamos algo como introducción de lo que te vamos a contar de la Argentina que produce, de la industria de nuestro país. El presidente Milei decía esto. No, porque si abren la economía, el sector X va a caer. ¿Y? No. Bueno, y dice el presidente de la Nación, si abren la economía, el sector X va a caer. Y lo cierto es que uno ve todos los días empresas de todo tipo que cierran sus puertas y despiden a los laburantes o que los suspenden por la caída del consumo, y uno va coleccionando historias y nombres de empresas grandes y chicas, medianas, de pymes, de comercios que van bajando la persiana. Esta semana, por ejemplo, nos quedamos con lo de Whirlpool de la semana pasada por el impacto que tiene el cierre de una multinacional norteamericana como esa, del despido de 220 laburantes. Pero podemos sumar un montón de casos, como por ejemplo una histórica pesquera marplatense, por boom de importaciones y bajo consumo, cerró. La firma, con más de 50 años de historia, había intentado convertirse en importadora, pero dejó de operar en pleno aumento de costos. Se llama Mare Chiare, con más de medio siglo de trayectoria en el Mar del Plata, reconocida por sus conservas de atún y productos enlatados, confirmó el cierre definitivo después de atravesar uno de los periodos más críticos para la industria. La empresa, que había dejado de producir en abril y mantenía solo la venta online de su stock, decidió no continuar operando, ¿sí? Y despedir a los 50 trabajadores. También Georgalos, dueña de Mantecol y los Palitos de la Selva, activa el plan de suspensiones que impacta en 600 empleados. La compañía puso en marcha un cronograma rotativo que se va a extender por la primera mitad de diciembre. A la par, la firma busca fondos frescos, afectada por la merma en las ventas y con complicaciones para hacer frente a su esquema de gastos. La alimenticia, Georgalos, dueña de las marcas emblemáticas como Mantecol y Palitos de la Selva, empezó el mes activando el cronograma de suspensiones que va a impactar en la operatividad de alrededor de 600 empleados. Es impactante lo de Mondelez, una multinacional internacional que se ocupa de fabricar, por ejemplo, Oreos, Pepitos y los chocolates Milka. Bueno, por el derrumbe de las ventas, por primera vez en su historia, paró la planta en Pacheco y licenció a los 2.300 laburantes. Es impactante. Estamos hablando de
un gigante de las alimenticias, ¿sí? Insisto, fabrica Oreo, Pepitos y Milka y suspendió a 2.300 trabajadores por la caída del consumo. La producción automotriz retrocedió el 29,3% interanual en noviembre, dice el diario Clarín. La industria fabricó 37.961 unidades, acumuló 5 meses de baja y quedó casi un punto abajo del acumulado del año tras producir 464.000 vehículos. El poder de compra del salario mínimo, dice Clarín, sigue en picada y en los últimos 2 años perdió casi, escuchá, el 36%. Pasó de 146.000 en noviembre del 23 a 328 en noviembre del 25, el nuevo valor fijado por el gobierno ante la falta de acuerdo con empresarios y gremios. En los 2 primeros años de la gestión de Javier Milei, dice la nota que escribe Ismael Bermúdez para el diario Clarín, el salario mínimo vital y móvil tuvo una pérdida real de 35,9% por encima del deterioro de los gobiernos anteriores. Pasó de 146.000 en noviembre del 2023 a 328.400. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta porque este dato o esta frase de Bermúdez me parece importante porque esto que él dice tuvo una pérdida real del 35,9% por encima del deterioro de los gobiernos anteriores. ¿Por qué me parece importante? Porque ya venías de un deterioro del poder adquisitivo del salario de los gobiernos anteriores, del de Mauricio Macri y del de Alberto Fernández, de Alberto, Cristina, Massa y de todo el peronismo, ¿no? Ya venías de eso, no es que Milei arrancó, pero lo llevó más abajo todavía. Digo, esto que pasa cuando hablas con algunos peronistas que te dicen, bueno, nosotros prometimos que volvía el asado, que se recuperaba el poder adquisitivo del salario y no cumplimos. Bueno, esto es cierto, válida la autocrítica, lo cierto es que vos dejás la vara baja y viene el nuevo presidente y la baja todavía más. La caída del casi 36% es realmente impactante, un incremento del 124,9% contra la inflación de 250, ¿entendés? Entonces el salario mínimo vital y móvil de 2023, que era de 146.000 pesos, subió a un 124,9 y hoy está en 328, pero la inflación fue de 250,7 puntos en ese periodo, descontando un IPC del 2,5 para el mes pasado. Para los que trabajan por hora, el salario mínimo vital y móvil pasó en esos 24 meses de 730 a 1.642 la hora. En octubre los 730 alcanzaban para comprar 1,5 litros de leche fresca, con los 1.642 ahora apenas alcanza para 1 litro. ¿Sí? Lo cierto es que, por más que el presidente diga dicen que si abrimos mucho la economía, algunos van a cerrar. Bueno, está pasando todo esto que te cuento. Hay un montón de argentinos y argentinas que se han quedado sin laburo en estos últimos meses. ¿Sí? Escuchá lo que dice Gabriela Benavides, es dueña de Luz Azul Láctea, una empresa, láctea, justamente lo que te decía, que cuenta lo que le está pasando, se lo cuenta a José del Río, periodista de La Nación Más, y también a Juan Carlos de Pablo, un economista muy amigo del presidente, suele ir a escuchar ópera con Javier Milei a la residencia de Olivos, y le dice, ¿sabés cuál es la realidad de las pymes? Escuchá. Bueno, nosotros tenemos un canal directo al consumidor final. Nosotros hoy, especialmente en nuestro rubro, en la lechería, estamos súper sobreestoqueados las fábricas. Hay un precio de exportación, sobre todo la leche en polvo, de los quesos que no sirve, entonces hay una sobreoferta al mercado. Estamos en el momento peor, más estacional, donde la vaca más leche produce, estamos en la primavera, los pastos verdes, la leche las vacas dan mucho más leche que en el invierno, y tenemos un mercado y un consumo súper deprimido. Yo te estoy hablando de nuestro canal, que nosotros recolectamos la leche, fabricamos, llevamos nuestro centro de distribución y entregamos a nuestros propios locales, ¿sí? No te estoy hablando de otro tan simple como eso, lo hacemos nuestro trabajo. ¿Qué notamos? Que ha bajado muchísimo la venta, la recaudación en los locales. Yo no sé si es porque creo que la gente no llega.
Bueno, nosotros tenemos bajó la venta en nuestros locales, creo que la gente no llega, dice Gabriela Benavides, que además cuenta como un montón de sus franquicias, que en un momento vieron que es una marca que hizo mucha publicidad, uno lo veía en la tele y que hacía publicidad de sus franquicias justamente, no sé si acá en Gualeguaychú hubo un local, ¿no? Y no sé si sigue existiendo, pero dice, de a uno van devolviendo la llave de comercio, digamos, van cerrando las puertas de los locales por la caída del consumo y además estamos sobreestoqueados. Esto pasa con un montón de pymes que te dicen lo mismo. Es decir, bueno, durante un tiempo cayó el consumo, pensamos que era momentáneo, seguimos produciendo para no paralizar la planta, para no suspender a trabajadores, estamos sobreestoqueados, no sabemos qué hacer con lo que producimos. Esto es lo que contó o lo que cuenta, y recién escuchabas a Gabriela Benavides, mientras el presidente dice si abrimos y cierran, dice el presidente Javier Milei. Claudio Zlotnik habla del índice Rappi. ¿Por qué a mí me parece muy importante? Por algo que escuchamos hace algunos días que planteó Andrés Malamud, que es esta idea de la explosión hacia adentro, ¿no? ¿Cuál es la teoría de Malamud? Bueno, la gente soporta un ajuste hasta que lo rajan del laburo o hasta que rajan a algún familiar o a alguien muy cercano. ¿Qué es lo que pasa ahora? Te rajan del laburo y las plataformas te permiten que vos vayas a decir, che, si me rajaron de mi laburo con la guita que me pagaron por la indemnización, no sé, pongo un auto en una de las plataformas y empiezo a hacer viajes, o me pongo con la bici a repartir en Pedidos Ya o Rappi. Pero escuchá lo que dice Zlotnik de Rappi. Mirá lo que cuenta en este audio. En términos reales, menos que hace un año, y tenés más del triple de laburantes, casi 4 veces más. Está bien, son las dos cuestiones. Lo de esto, ¿no? La gente cocina menos, ¿ves? Fenómeno, la gente cocina menos, es lo que decía Paula, los jóvenes no van al supermercado, piden por las aplicaciones, pero lo llamativo que tenés dos cosas, que vendés en términos reales menos que hace un año y tenés más del triple de laburantes, casi 4 veces más. Entonces, te está marcando un clima de época, de esto que estamos viviendo. Esto es el intermensual, noviembre contra octubre, fíjense, 2% arriba de la cantidad de órdenes, el ticket promedio crece 0,7, pero la inflación de diciembre no fue 0,7, fue 2,5. Es realmente muy importante este dato, ¿no? Porque lo que dice es, el ticket promedio sube en el interanual, es decir, cuando vos comparás noviembre en las ventas de Rappi, ¿no? Cuando vos comparás noviembre con octubre, el crecimiento es del 0,7, pero la inflación está muy por arriba de ese número. Incluso está por arriba del número que da el gobierno, ¿no? Pero otra cosa que él plantea que es muy impactante es que los repartidores de Rappi hace un año eran 43.048 y hoy son 151.874. El número es muy fuerte. Es decir, tenés para la misma torta mucho más gente ofreciendo el servicio. Bueno, eso colapsa en algún momento. Yo conté hace algunos días que había ido a Capital y había tomado un Cabify y me lo dijo el chofer de Cabify. Es decir, le pongo 10 horas, pero para el día a día. El problema es si se me rompe el auto. Bueno, eso es lo que dicen los tacheros en Buenos Aires. Meten los autos en plataforma y me decían, ¿por qué te crees que entran X autos, salen X autos? Cada un año. Entran 10 y salen 10. Bueno, los 10 que se rompen no pueden arreglar el auto. Cobran más barato para poder hacer los viajes, pero después no pueden sostener el arreglo de un auto porque sobreviven mientras laburan. Entonces, nos estamos acostumbrando, o el mensaje del gobierno, del presidente en campaña, esto de no hay plata y de tenemos que pasarla mal para estar mejor, prendió muy fuerte en la sociedad argentina. Entendimos, los argentinos entendemos que, y me parece que hoy es como algo que se discute cada vez o que cuestionan cada vez menos sectores. No podés vivir gastando más de lo que te entra. Esto parece una cuestión elemental, pero para algunos no. O sea, vos no podés todo el tiempo, a veces sí, digamos, en determinados momentos sí, pero todo el tiempo no puede ser tu lógica.
yo gasto más de lo que me entra. Ahora, que ese discurso que prendió hace 2 años nos tape el deterioro y el acostumbramiento de un montón de gente que dice, bueno, es la nueva época, me tengo que ajustar. ¿Y cómo te ajustás? Bueno, antes me iba de vacaciones, ahora no me voy más. Antes cambiaba el auto, ahora no lo cambio más. Antes mandaba a mi hijo a guitarra, ahora no lo mando más. Antes salía a comer, ahora no salgo más. Bueno, es muy evidente lo que está pasando, y esto de Rappi, el número me parece muy elocuente. Es decir, tenías 43.000 trabajadores de Rappi hace un año, tenés 185.000 ahora. Si tenés 140.000 personas más que dijeron, yo agarro la bici y me pongo a llevar cosas. Claro, no sube la cantidad de cosas. O sea, las ventas de noviembre comparadas con las de octubre cayeron en términos reales. Entonces eso en algún momento, si es que ya no está pasando, te sobran laburantes para lo que se está consumiendo. Damián Di Pace, economista, bueno, no sé si tildarlo pro gobierno, pero seguro que está más lejos de lo que hay enfrente que el presidente Javier Milei, en el programa con Eduardo Feynman decía esto, escucha. Ojo, está complicada la situación en la calle. Porque yo asesoro a la empresa y yo sé que hay cheque rechazado que está cayendo ahora. Sí, de hecho la mora en bancos creció. Mora es enorme. Sí. Por lo cual, complicada la calle, yo creo que baja de tasa muy importante, pero muy importante porque va a generar un oxígeno en esa curva de morosidad, la cadena de pagos, hacia adelante. Y todavía muy complicadas las pymes porque no se revirtió el ciclo de crecimiento del consumo mercado doméstico, viene mejorando en el desestacionalizado, pero todavía con un alto stock en el mercado interno, ¿no? Y complicado todavía con tema presión tributaria. Argentina está delirando con el tema de la presión tributaria. Chicos, esto es delirante. Argentina, señores. Necesita que un juzgado arranque, te lo digo en serio, que esto no se puede hacer más. Es así. Están destruyendo emprendedores posta, Edu. Están destruyendo emprendedores. Y otra cuestión no menor. ¿No habría que crear un fuero especial? Bueno, lo de los cheques, que dice Di Pace, dice, ojo a la calle, ¿eh? Ojo a la calle porque la calle está complicada. A mí me basta solo con hablar con mis conocidos, con tus amigos, con tus conocidos, con el almacén de tu esquina y preguntar cómo te está yendo. Tenés que tener mucha puntería para encontrar a alguien que te diga, la verdad a mí me está yendo muy bien. Y por ahí vas a encontrar a alguien que le esté yendo muy bien, pero decís, che, pero al resto del sector tuyo, ¿cómo le va? Y la tiene complicada. Pero la calle está complicada, dice Di Pace. Este dato que da de los cheques, que ayer lo contábamos, los cheques rechazados en noviembre del 23, insisto que estamos hablando de un gobierno con enormes dificultades, que fue el de Alberto Cristina y Massa, con enormes errores. Bueno, en noviembre de 2023 los cheques rechazados fueron 31.857. En octubre del 25 fueron 108.979. Vinieron rebotados cheques en octubre. Las tarjetas de crédito, la mora en noviembre del 23 fue el 1,7, en octubre del 25 el 7,1. Es decir, hay más familias y hay más empresas que están en deuda. Entonces cuando Di Pace dice, bueno, bajan, ojo que yo estoy en la calle, está complicada y hay mucho cheque rechazado, bueno, ahí están los números que sostienen lo que dice un economista, insisto que lejos de tildarlo, no sé, cuca, peroncho, opositor, peruca, quircho, operador, digo, es alguien que ha sido muy elogioso de la gestión de Javier Milei, pero que enciende las luces de alerta. Porque si los economistas de enfrente, pero también los propios, te dicen, che, tenés atrasado el tipo de cambio, che, tenés que acumular reservas, che, mirá que la recesión en la calle se note mucho, che, mirá que la caída del consumo se está recontranotando en la calle, che, mirá que el Festival de Importaciones se está llevando puesto a empresarios, a comerciantes y a un montón de gente. Bueno, el presidente a eso dice y... Mientras vive el gobierno de Javier Milei la fiesta de las últimas elecciones, que ganó de muy buena manera, cuando ni siquiera el propio gobierno lo esperaba, entonces se da lugar para que el presidente vaya a ver la jura de sus diputados
baile, cante, después vaya a ver el polo y grite "la casta tiene miedo". Esto dice Nicolás Massot, hombre de Encuentro Federal, hombre que fue del macrismo durante el gobierno de Mauricio Macri, importante en la Cámara para Mauricio Macri, hoy del espacio de Miguel Ángel Pichetto, dice esto. Paremos, claro, ¿no? Pero por supuesto que está muy bien que esté el presidente de la Nación, y muchos de los que hablaron, como la presidenta de nuestro bloque, lo destacó. Eso está perfecto. Lo que yo digo es que el presidente se ponga a agitar como un barra brava, a cantar "la casta tiene miedo", cuando es la cabeza de uno de los gobiernos más investigados por corrupción en tan poco tiempo, es por lo menos sorpresivo. Es decir, la persona que tenía sentada a su lado, su hermana, tiene muchísimas respuestas para dar en la justicia y en la sociedad, y estaba aplaudiendo "la casta tiene miedo". Yo no he visto comportamientos tan de casta tan rápido en determinados gobiernos como en este. Entonces digo, me parece que hay que ponerse un poco colorado y entender que es el presidente de la Nación. Sí. No es el jefe de un clan. Exacto. Paremos, claro. Bueno, la verdad es que coincido con lo que dice Massot, ¿no? Ver al presidente enardecido en la Cámara de Diputados a los gritos, escuchar a Lilia Lemoine en los últimos en las últimas horas hablar de ahora van a ver lo que les espera a los cucas. Ahí te lo mando, Marquitos, a ver si llegamos a pasarlo. Lo que les espera ahora, lo que viene. Digo, este era el gobierno que recogió el guante, entendió el mensaje de las elecciones y que el presidente dijo, bueno, vamos a dialogar y a tener consensos. Bueno, esto dice su diputada más agitadora en una entrevista en uno de los canales de streaming del gobierno. Dice esto, escuchá. Ya no somos 38 en diputados, llegaron los refuerzos, llegó Tronco y ahora van a saber lo que es el bullying. Los cucas. ¿Cómo el bullying? Ahora van a saber lo que es el bullying. ¿Cómo Porque, decís? claro, Explícame lo del bullying. arrancaba de una. Ellos, como eran mayoría, eran 100. Ellos eran 101 y encima tenían a los zurdos de su lado, ¿no? Y algunos radicales. Entonces se ponían todos de acuerdo para bardearnos, insultarnos y salir impunes. Obviamente yo siempre les respondí, siempre les grité. No es verdad que me pusieron así, no es verdad que me sentó Milei en la banca de adelante de todo para que yo les grite. El cuando lugar juraban. igual fue perfecto. Pero es mi banca, hace 2 años que estoy en ese lugar, justo sentada enfrente de todos ellos. Siempre hice lo mismo, siempre. Lo que pasa es que cuando juran por otro país, a mí es como que la patriota me sale con más efervescencia. No, estaba sacada, Pero lo cierto es que ahora... Se vende patria. Ahora son 100 personas. Cuando juran por otro país, a mí me enerva, dice la diputada de un presidente que va y baila arropado por la bandera de los Estados Unidos, el pasito de Donald Trump. ¿Sí? O tiene la bandera de Israel en su... un poco contradictorio, pero más allá de eso, esta idea de ahora van a ver lo que es el bullying. Esta suerte de amenaza, estas cosas en algún momento vuelven, o sea, o se cortan, o todo esta canchereada y estas cosas que hace el gobierno, en algún momento puede demorar más, tal vez tengamos, no sé, 20 años pero en algún momento, yo insisto, miren que Cristina, el Cristina Eterna era el sueño húmedo de un montón de kirchneristas. Cristina tenía ideas de estar muchísimo tiempo y está presa hoy. Está detenida por causa de corrupción y hay que ver si no se le suman otras causas. Así que esta idea de yo estoy acá para siempre, el Estado es propiedad privada mía, soy dueño del Estado, entonces amenazo y hago reír a un par de bufones de un canal afín diciendo ahora van a ver lo que es el bullying. Bueno, ojo, porque eso es un boomerang, que a veces demora un rato más en volver, pero que siempre tiene una vuelta. 3 minutos para las 10, pasan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Hablamos un poquito de Central Entrerriano, Marcos, que bueno, hablamos bastante, me contaste que juega hoy, es un partido importante para el rojo y negro. También es importante el fin de semana para el fútbol argentino. Domingo y lunes van a estar jugando las semifinales. Allí está nuestro Boquita y también estará Racing, Gimnasia y Estudiantes del otro lado, buscando a los finalistas del campeonato argentino. Exactamente, porque este fin de semana conocemos
conoceremos quiénes dirimirán el título de la Liga Argentina. El domingo a las 7 de la tarde van a estar jugando en la Bombonera Boca y Racing, abriendo las semifinales del torneo argentino en la Bombonera, mientras que el lunes a las 5 de la tarde finalmente se va a estar disputando el clásico entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes, que también van a estar sacando al segundo finalista del torneo. Dos lindos partidos para ver. Por un lado, uno de los clásicos, Boca y Racing, y por otro lado, un clásico de la ciudad, pero que tiene... Para mí es el partido más importante de la historia entre Gimnasia y Estudiantes. Tal vez algún historiador me diga, no, en el 81 jugaron por ver quién se iba a la B. Fantástico. De la historia moderna, de lo que ha pasado ahora, de lo reciente, sí. Es una oportunidad histórica para Gimnasia, un club que no ha sido nunca campeón en su vida y que además desde que en 2006 Juan Sebastián Verón volvió a jugar en Estudiantes, el clásico dejó de ser parejo y se lo lleva casi siempre Estudiantes. Es una oportunidad histórica para recuperar terreno que tiene Gimnasia el lunes. Sí, en esta oportunidad histórica los jugadores de Gimnasia que hicieron paro ayer de entrenamiento porque no les pagaban los sueldos, en un momento que decís es histórico para el club, tienen esos condimentos también. Te genera sensaciones encontradas, ¿no? Porque vos decís, bueno, es verdad lo que contaba, los jugadores decidieron no entrenar esta semana, no les pagan. Básicamente no les están pagando el sueldo hace mucho tiempo. Asumió el nuevo presidente ahora, en las últimas horas. Miércoles. Gimnasia es un club muy desordenado. En lo institucional tiene el técnico, es el entrenador que era de la reserva. Es un técnico que llegó para tapar un hueco y que después encontró... Bueno, metió 5 triunfos seguidos y por eso está en esta instancia. Está en esta instancia. Zafó del descenso primero, que era el objetivo que tenía Gimnasia. Terminó clasificándolo, entre otras cosas, después de ganar la River en el Monumental. Después hacía mucho tiempo que Gimnasia no ganaba allí. Y ahora tiene la posibilidad de jugar contra Estudiantes. Juega bien Gimnasia, está jugando mejor, está jugando bien. Entonces vos decís, che, los jugadores hace 4 meses que no le pagan, pero me metés el paro en la previa del clásico con Estudiantes. No podés discutirlo después. Ahora, otro podría decir, si no lo hacen ahora, ¿cuándo? Exacto, bueno, es parte de lo que ya lo vienen haciendo ya de hace un par de meses a estos reclamos, solo que van a estar en esta instancia justo con el clásico. Lo cierto es que también hubo recambio de autoridades hace muy poquito y los que llegaron dijeron, bueno, nosotros vamos a adelantar, vamos a pagar algunos sueldos atrasados, pero que después tuvieron algunos otros inconvenientes y no le dieron mucho más margen, pero lo cierto es que, según indicaban los jugadores de Gimnasia, no entrenaron, pero sí hacen cuestiones tácticas y de video, lo han hecho, pero es cierto que estas dificultades, y no solo está pasando en Gimnasia, también pasa en San Lorenzo, que si bien ya ha quedado afuera de competencia de hace un par de fechas, también tuvo ese mismo inconveniente que no cobran los jugadores y por eso hacen palo de... Tremendo. Sí, lo de San Lorenzo este año vimos a Moretti guardar de Querusa $25.000 en su saco, ¿no? Para poner un pibe de las inferiores. Vimos a los pibes de las inferiores comiendo pan con una feta de queso, cagado de hambre. En el desayuno. Vimos imágenes del estadio caerse a pedazos. Un club enorme como San Lorenzo pasando momentos tremendos. Arturo Mina es el jugador al que hacía referencia, que jugó en Independiente del Valle. Claro, no es Jerry, que es el colombiano. Este es Arturo Mina, que es un defensor central que jugó en Independiente del Valle y después vino a River. Bueno, a él hay un jugador muy parecido de Quilmes hoy para jugar con Central. 10:08, escuchaste las noticias, las presentó Viplay, donde los argentinos nos encontramos a jugar. En un rato vamos a tener un viernes muy carnavalero, a nuestra forma, como podemos, entendiendo que no somos especialistas ni los mejores, pero así lo vamos a hacer. Va a venir Felicita Fauce, que es la reina del carnaval del país, y Leo Stefani más tarde, que es el director de Sonido de Parche, la muy buena batucada que tiene Arayeví, la comparsa del Club Tiro Federal. Amigos, hasta el mediodía hacemos el programa. Con el primer mate, ahora o nunca. La manera que elegís todas las mañanas para estar informado.